Semana que viene vamos a comenzar con los trabajos prácticos que tienen que ir desarrollando cada uno de manera individual. Vamos a hablar un poquito de ese trabajito antes que nos olvidemos. Este, y al cual eventualmente, si cada uno en lo que está desarrollando el trabajo necesita ver algún tema en particular, bueno, lo iremos tocando ya sobre la marcha, ¿no es cierto? Sobre la parte práctica. Entonces, bueno, más o menos les comento, me preguntaban algunos la vez pasada y por mail también, como segunda nota de la materia, en realidad como una condición para la promoción de la materia, vamos a estar haciendo un trabajo práctico, ¿no es cierto?, que cada uno va a tener que desarrollar y presentar y defender, ¿no es cierto?, su trabajo, es decir, explicar cómo lo hizo, y seguramente con la profe le vamos a hacer algunas preguntas sobre el trabajo puntualmente, cómo lo realizó, por qué hizo esto, y tal vez le pidamos que haga alguna pequeña modificación, algo sencillo, que por supuesto involucre los temas que vamos viendo en la materia, ¿no? Nada que no se haya visto. Así que cualquiera que estudie y que practique va a tener la posibilidad de promocionar, siempre y cuando, por supuesto, recupere el primer parcial, si es que le ha ido bien, que ya le vamos a dar la fecha correcta, la fecha exacta. También va a ser un recuperatorio sencillo. La idea es que aprendan, no que sea un requisito para cumplir y ya, sino que aprendan aunque sea lo básico. Así que no va a ser tampoco un recuperatorio difícil, no se preocupen. Mañana ya les estamos confirmando las notas, a varios que les faltaban, pase nos costó unir las que tomó la profe con el listado mío, así que, pero ya lo pasamos en limpio y ya le vamos a estar subiendo. Así que bueno, vamos a avanzar un poquito con lo que estuvimos haciendo, comenzando la semana pasada, en cuanto a lo que es programación orientada a objetos, que lógicamente también van a tener la oportunidad de aplicar en sus trabajos, ¿no es cierto?, en sus trabajos finales para promocionar. Así que bueno, hoy vamos a ver un par de temitas más, y lo vamos a ver desde el punto de vista práctico también. Si bien todo este tema tiene su teoría, por supuesto hay libros y libros de orientación a objetos, de lo que es análisis y diseño orientado a objetos, y también específicamente de programación orientada a objetos, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros lo vemos por en la parte práctica, digamos, en la modalidad de taller, de ver sobre ejemplos, cómo implementamos distintas características de la programación orientada a objetos en nuestro lenguaje en particular, que es Python, que tiene sus formas particulares de hacer algunas cosas, distintas quizás a otros lenguajes. Por ahí si alguno conoce Java o C++, le puede parecer mejor o peor, eso ya es una cuestión de criterio, pero tiene su forma particular de hacerlo, ¿no? Hay otras características que no están soportadas en Python, como si, por ejemplo, están en C++, que es un lenguaje que es full orientado a objetos, igual que Java. Bueno, Java también tiene algunas cositas que no implementa, pero hay muchas cosas, muchos conceptos, digamos, teóricos que no vamos a alcanzar a ver, porque no es el objetivo tampoco hacer un curso de programación de objetos, sino tener nociones, ¿no es cierto?, que ustedes puedan comparar cómo es establecer una solución, cómo es hacer un desarrollo con el enfoque orientado a objetos y cómo lo es con el enfoque de procedimientos, que es como venimos trabajando siempre, ¿no? Trabajando con conjuntos de funciones independientes que, bueno, son llamadas entre sí. Y bueno, hoy en día el estilo de programación que se usa mayormente es el orientado a objetos, ¿no? En distintas tecnologías, no solamente hablando de Python. Bueno, hacemos un breve repasito de lo que vimos la semana pasada. Habíamos dicho que un objeto era básicamente una entidad constituida por esencialmente atributos que eran características o eran valores que nosotros podíamos asignarle a un objeto, ¿no es cierto? Y habíamos hablado de una clase, un objeto tipo perro, habíamos dicho, que podía tener sus características propias, como podía ser, dijimos, el nombre, podía ser la raza, el color de pelo y algunas otras características más,
que justamente definían o lo definían, ¿no es cierto? Definían cada perro en particular que uno pueda observar por ahí. Y que un perro también puede tener cierto comportamiento, o sea, un objeto también puede tener un comportamiento, como puede ser en el caso de un perro. Dijimos caminar, un perro puede caminar, puede saltar, correr y puede ladrar. O sea, todas esas tareas que un perro puede llevar adelante, puede desenvolver, definen el comportamiento del perro, ¿no es cierto? Entonces, llevado a objetos, tenemos que un objeto es un conjunto, una entidad provista por una cierta cantidad de atributos y por un conjunto también de acciones o métodos, ¿no es cierto?, que van a trabajar normalmente sobre los datos del mismo objeto. ¿Mm? Entonces, ahí tenemos ya que un objeto es una entidad compleja, formada por distintos tipos de elementos, principalmente atributos, ¿no es cierto?, y métodos, o sea, valores, datos propios de ese objeto y acciones, o en la práctica vimos que esas acciones se implementaban también mediante métodos. Entonces, de la observación de distintos objetos, ¿no es cierto?, del modelo, o sea, del entorno real donde vaya a implementarse nuestra aplicación, por ejemplo, hablando de perros, de la observación de muchos perros, surgía el hecho de que muchos objetos comparten características comunes, ¿no es cierto? O sea, muchos perros, profe, chicos que están esperando que lo acepte. No me está saliendo ningún aviso. A ver, espérenme, que actualiza acá la vista del costadito. Pasa que cambié un poquito la interfaz del Meet. Bien. Acá hay un aviso abajo. Vale. Acá está. Estaba colapsado. Ahí le estoy dando a aceptar. Bien. Ahí pudieron entrar los que estaban esperando. No lo estaba viendo, no estaba viendo el mensaje en la pantalla, no me estaba saliendo bien. Bien, igual, recién estábamos empezando. Vamos a ver, les voy a compartir la pantalla para que veamos el ejemplito que habíamos visto la vez anterior, incluso con el tema de la clase de animal, la clase perro. Ahí está. Voy a compartirles la pantalla. Esperen un segundito que se me fue un poco de... Ahí está. Acá tengo otros más. Están entrando. Bien. Bien, ¿están viendo ahí mi pantalla? Sí, profe. Perfecto. Bien, acá tengo el ejemplo que queríamos ver. Bueno, esto en realidad es lo que vimos la vez pasada. Habíamos dicho que, digamos, los objetos concretos con los que vamos a trabajar en un programa, digamos, los objetos particulares con los que vamos a manipular nosotros en un programa, por ejemplo, si estamos haciendo una aplicación de una veterinaria, hemos dicho, que va a manipular o que va a tener la necesidad de trabajar con distintos objetos, por ejemplo, tipo perro, porque, no sé, porque los tiene que manipular para guardarlos en una base de datos, porque tiene que hacer un informe sobre un determinado perro, una historia clínica, una ficha, en fin. Entonces, los objetos eran justamente las variables que en un programa iban a contener la información de un perro en particular y que también iba a tener métodos asociados que iban a trabajar sobre esos datos de un perro en particular. Pero que de la observación justamente de muchos objetos que tiene... Ahí está.
de la observación de varios objetos que tienen las mismas características y el mismo comportamiento, podemos hacer una abstracción, o sea, podemos sacar, si se quiere, una generalidad, ¿no es cierto?, una generalización de distintos perros y decir de forma general que un perro es como una categoría a la que van a pertenecer determinados objetos. Entonces, de esa forma, generalizábamos, decir, bueno, de manera general, un perro genérico, digamos, es este conjunto de atributos y este conjunto de métodos, ¿no es cierto? Entonces, eso es como común a todos los perros, y ese factor común, o si se quiere, esa plantilla, o ese modelo general de lo que es un perro, en terminología o en la jerga de programación orientada a objetos, se conoce como clase. Entonces, una clase, para definirlo, es la generalización de un conjunto de objetos. Y en la práctica, una clase nos permite crear distintas o un sinnúmero, digamos, de objetos del mismo tipo, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo realmente consiste en definir cuáles son los atributos y los métodos generales de cualquier, en este caso, perro, ¿no es cierto? Pero cuando digo perro, llevémoslo un poco más allá y pensemos en personas, empecemos en elementos, en productos para la venta, en un comercio, en un supermercado, en una persona, en un cliente, en un vendedor, ¿no es cierto? Incluso decía yo, que pensemos en objetos que no solamente sean objetos concretos, sino objetos abstractos también, o sea, no solamente cosas que podemos ver o tocar, sino también objetos que sabemos que existen, pero que no tienen una representación visible, ¿no es cierto? Como podría ser, por ejemplo, una venta en un comercio, que también tiene sus atributos, sus características particulares, y también tiene algunos métodos que en la práctica se pueden ver después, pero justamente uno tenía que identificar cuáles eran esas clases, ¿no es cierto? Esa es como la primera tarea que llevamos a cabo cuando empezamos a programar con el enfoque de objetos. Definimos cuáles son las clases generales que van a estar involucradas en nuestra aplicación, que nosotros vamos a tener que modelar, vamos a tener que traer a nuestro código fuente para crear justamente esa definición general de lo que es, en este caso, un perro, para luego, en tiempo de ejecución, poder crear variables de ese tipo de datos, porque cuando estamos definiendo una clase, estamos definiendo, si se quiere, un tipo de dato al cual van a pertenecer nuevas variables, y esas variables que van a pertenecer a esa clase son lo que se conocen como objetos. Objetos, o también llamado instancias de clases, ¿no es cierto? Una instancia de una clase es un objeto, o sea, una variable creada que corresponde a determinada clase, ¿no es cierto? Entonces, el ejemplo que habíamos visto en la clase pasada era este que tenemos por acá, que me permitía justamente crear una clase, ¿no es cierto? Habíamos visto, agrando un poquito la letra, ahí estamos, con la palabra reservada class, creamos una clase, justamente, y a partir de ahí podíamos definir justamente cuáles eran los atributos y cuáles eran los métodos que iban a formar parte de esta clase. Entonces, una clase define atributos y métodos. Habíamos dicho que para definir un método, que dijimos los métodos son el comportamiento, o sea, cómo definimos el comportamiento de este perro en este caso, y estos métodos se definían justamente se implementaban a través de funciones. Después les voy a pasar este ejemplo, no sé si no se los pasé. Si no lo subí al Moodle, ya se los subo, les voy a agregar algunos comentarios ahí. Pero básicamente las funciones que nosotros implementamos dentro de una clase, por acá está la definición de la clase, y dentro del bloque de la clase tenemos definidas algunas funciones. Esas funciones son lo que hemos llamado métodos de clase, ¿no es cierto? O sea que luego, cuando creemos un objeto, vamos a poder llamar a partir de ese objeto, y que definen el comportamiento de cualquier perro en este caso. Entonces decimos, un perro puede ladrar, entonces va a ser una función dentro de una clase. Un perro puede caminar, es otra función definida dentro de una clase. Entonces, habíamos dicho también que hay un método en particular,
un método específico que tiene una función muy, muy específica, que toda clase lo debe incluir, que es un método que siempre se debe llamar de esta forma, lo voy resaltando por acá, que es con doble guión bajo, init y doble guión bajo nuevamente. Este método particular se conoce como constructor, ¿no es cierto? Y justamente es un método que se va a llamar automáticamente cuando nosotros creemos una nueva instancia de esta clase. Es decir, cuando creemos un objeto perro, ¿no es cierto? A partir de la clase perro, o sea, obviamente va a ir una variable distinta, pero cuando ocurra eso, cuando llamemos a construir una nueva variable de la clase perro, en ese caso automáticamente se dispara este método que se llama así, doble guión bajo, init, y eso va a producir que en el momento que se está construyendo esa instancia de perro, se ejecuten cierto conjunto de tareas que normalmente son tareas que se utilizan o que se codifican para inicializar o para crear valores iniciales de esa instancia. Vamos a admitir acá. Entonces, cuando ya vamos a ver, ya vamos a repasar cómo creamos un objeto, pero por acá estamos repasando cómo definir la clase. Cuando definimos lo que se llama un constructor, debemos indicar, o es el momento apropiado, para crear lo que son los atributos. Los atributos, recordemos, son las características o los valores que caracterizan a determinado objeto. En algunos lenguajes de programación, las características o los atributos se definen directamente en la clase. Por ejemplo, en otros lenguajes, por ejemplo, uno puede hacer nombre y darle un valor inicial si se quiere. Pero bueno, en Python no se crean de esta forma, al menos no los atributos de instancia. Sí lo que se llaman atributos de clase, pero eso lo vamos a ver después, en otro momento. Hablando de los atributos que cada objeto va a tener en tiempo de ejecución, no nos podemos crear directamente dentro de la clase, sino que tenemos que agregarlo al objeto que se está creando en cada momento. Es decir, en cada creación de un objeto nuevo, nosotros tenemos que decirle qué atributos va a tener ese objeto. Entonces, una forma de hacerlo para todos los objetos nuevos que se vayan creando es crear esos atributos en el momento en que se está construyendo el objeto que es dentro del constructor, del método init. Eso quiere decir, repasando, cuando vamos a crear un nuevo perro, una instancia de perro, se va a disparar el método init. Y es en ese momento donde uno debe colocar cuáles son los atributos que van a formar parte de ese perro. En este caso, estamos creando dos atributos, la edad del perro y el nombre. Y también podríamos haber colocado también acá la raza. Punto, por ejemplo, raza. Y podemos decir que la raza de este perro es una raza vacía porque se lo vamos a determinar luego, vamos a darle valores, pero inicialmente la raza está vacía, pero yo ya tengo, o mejor dicho, este perro en particular, que estoy creando en este momento, ya tiene una raza, como también tiene un nombre y como también tiene una edad. Entonces, dijimos también que todos los métodos de una clase deben tener un parámetro obligatorio, que debe ser siempre el primero, y que se ha convenido, no es obligación, pero es como una convención, un acuerdo, digamos, en Python, que ese parámetro se llame self. Aunque se puede llamar como ustedes quieran, pero siempre debe ser el primero. Y este parámetro self, que yo les aconsejo que lo utilicen siempre con ese nombre, es una referencia al mismo objeto que se está creando en este momento. Y que luego va a ser necesario cuando necesitemos acceder, por ejemplo, a los atributos, como acá, ahí o más adelante en algún método. Cuando necesitemos acceder a algún miembro de ese objeto, voy a necesitar esa referencia a sí mismo. Es una referencia al mismo objeto en el que estamos en este momento. Entonces, ese atributo es obligatorio en cada método y siempre debe ser el primero, y no podemos omitirlo. No debe llamarse self obligatoriamente, pero es una convención que se recomienda seguir. Entonces, si yo quiero agregar un atributo nuevo a esta clase, tengo que decirle que a partir de este mismo objeto que estoy creando, agréguele, en este caso, una variable, un atributo
edad, e inicialmente es como una variable. Internamente se implementa como una variable y yo le puedo dar un valor inicial. Entonces, así como tenemos en esta parte de por acá, dentro de init, es como se agregan los atributos a una clase en Python. Entonces eso, recuérdenlo por ahí. Entonces acá ya tenemos los atributos de los que venimos hablando, que son los que caracterizan a cualquier perro, a cualquier objeto perro. Pero luego también podemos tener métodos, que son las acciones que puede hacer una clase. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, esas acciones se implementan con funciones por supuesto dentro de la clase. Entonces acá tenemos una función que, como dijimos, como toda función debe llevar su primer argumento self, que es una referencia al mismo objeto, y a partir de ahí, como toda función, puede tener también parámetros que nos permitan personalizar el comportamiento de este método. Es el método ladrar. Habíamos visto también que en este caso le pusimos una cantidad que puede ser, esto es totalmente opcional, es una función que estamos definiendo nosotros, que nos permitía, cuando llamemos al método ladrar de un objeto perro, nos permitía pedirle cuántas veces queríamos hacer que ladre, que era imprimir la palabra wow. Entonces este método recibe un parámetro, además del self, que siempre va, además recibe un método que me permite contar, o mejor dicho, imprimir cierta cantidad de veces la palabra wow, que esto sería la implementación de la acción ladrar, ¿no es cierto?, de un perro real. Obviamente en un programa real esto podría ser mucho más complejo, podría emitir un sonido o estar asociado quizás a una imagen. En fin, para nosotros simplemente imprimíamos un wow por pantalla y eso era todo el método ladrar. Creo que ahí está, uno quería entrar. Asimismo podemos tener otra acción de todos los perros, que puede ser, por ejemplo, caminar, y en este caso simplemente imprimimos por pantalla el nombre del perro. Fíjense cómo hago referencia a un atributo de este perro en particular a través del parámetro self, para eso lo necesito, y decimos tal nombre de perro caminando. Y bueno, esto era una clase. Así se definen los métodos, así se define el constructor, que es un método particular, que nos sirve para agregar atributos a esa clase. Bien, entonces ya definido una clase, por supuesto en un programa real definir una clase lleva un análisis mucho más profundo, ¿no es cierto? Esto es una súper livianita que estamos haciendo. El análisis de sistemas nos va a tirar justamente cuáles son las clases que deben formar parte de un determinado sistema, de una determinada aplicación. Bueno, pero en este ejemplo, que es así de sencillo, con esto nos alcanzaría. Ustedes pueden jugar, yo les voy a pasar este código y ustedes pueden jugar con agregarle otros métodos, ¿no es cierto? Personalizar, si se quiere, el método de caminar. También podrían tener, por ejemplo, agregarle algún método correr, ¿no es cierto? Donde le digan, por ejemplo, la velocidad a la que corre el perro y que cuente, por ejemplo, cuántos pasos dio, cosas como esa que ustedes la pueden implementar en la práctica. Pero ¿cómo creamos un objeto en particular? Porque esto es la definición de la clase. Esto es de manera general lo que es un perro, pero no es un perro en particular. Nosotros no podemos manipular este objeto porque no es un objeto, es una clase. Es como decir, tengo la fórmula para crear un perro, pero no tengo un perro real. Entonces, ¿cómo creamos un objeto que es una instancia de la clase? Bueno, ahí utilizamos justamente el nombre de la clase, ¿no es cierto? Perro. Fíjense cómo una convención en Python es definir los nombres de las clases en mayúsculas. Entonces, esto es una convención, por supuesto. Ustedes, si lo quieren, lo pueden hacer en minúscula, pero se aconseja siempre las mayúsculas. Utilizamos el nombre de la clase y estos parámetros, estos paréntesis, que en este caso son vacíos, pero también podríamos mandarle valores iniciales al constructor. Estos valores que yo voy a pasar acá, bueno, en este caso no tengo, pero serían internamente, esto es una llamada al constructor. O sea, cuando nosotros creemos una clase nueva, cuando estemos creando un objeto a partir de determinada clase, lo que hace internamente el intérprete de Python es ejecutar este método init. Por eso viene el nombre.
de inicializar, justamente, ¿no? Cuando ustedes hacen una llamada a, digamos, instancia en una clase, se dispara automáticamente su constructor. Eso siempre ténganlo en cuenta. Entonces, de este procedimiento que se ejecuta acá, resulta una variable cuya clase o cuyo tipo de dato es perro. Y habíamos visto también un ejemplito cómo se podía ver justamente cuál era el tipo de dato de esta variable. Y como toda variable debe ser contenida en, o sea, como todo variable tiene que tener un nombre. Entonces acá yo creo un objeto y lo guardo en la variable perro1, sabiendo que cuando creé el objeto se disparó su constructor. A partir de ahí yo puedo ejecutar, o mejor dicho, puedo acceder a los atributos de ese perro y le puedo dar valores reales porque esto ya es un objeto real. Cuando acá tengo la definición de la clase, acá ya tengo un objeto en concreto. Yo ya le puedo dar valores a sus atributos, así puedo decirle la edad del perro o el nombre del perro y también podría decir la raza del perro. Es, no sé, Doberman, por ejemplo. Yo ya puedo asignarle valores reales y estos valores se mantienen en memoria. Igualmente, a partir de un objeto en particular que ya tengo instanciado en esta variable perro1, yo ya puedo llamar a sus métodos. ¿Qué métodos habíamos definido? Ladrar y caminar. Y bueno, y el constructor, vale la aclaración, no puede ser llamado explícitamente. El constructor solamente puede ser llamado automáticamente por el intérprete de Python y lo podemos llamar en otro caso particular que vamos a ver ahora cuando estemos heredando una subclase desde el constructor que hereda, de una clase que hereda de esta clase que estamos creando ahora, que ya lo vamos a ver ahora con otro ejemplo. Pero normalmente no vamos a poder llamar a un constructor desde afuera de la clase. Entonces, sí los otros métodos, por supuesto, siempre y cuando los métodos estos sean públicos como lo son de forma predeterminada en Python. Hay formas de ocultarlo que también lo vamos a ver ahora. Pero, por defecto, tanto los atributos, nombre, raza, edad, como los métodos son públicos. Entonces eso quiere decir que yo puedo acceder a esos miembros del objeto desde afuera. Es decir, no desde la definición de la clase. De esta manera como tenemos acá. Yo digo, variable tipo objetos, el objeto perro1, punto, edad, y accedo lógicamente a su edad y lo manipulo como cualquier otra variable. Le doy valores, lo puedo leer, lo puedo imprimir, lo puedo modificar, como si fuera cualquier otra variable, con la salvedad de que es un dato que pertenece a un objeto. No puedo acceder a estos atributos si no tengo creado un perro, un objeto. ¿Por qué? Porque son atributos que existen siempre asociados a una instancia. No son variables sueltas que andan por ahí como si fueran variables como las que venimos trabajando hasta ahora. Son valores que pertenecen a un objeto. Profe, disculpe, ¿esa es la única diferencia entre una función y un método? No, la diferencia principal es que un método es una acción y un atributo es un valor. O sea, son conceptualmente cosas distintas. No, una función, dije, ¿no? Una función y un método. Exactamente. O sea, si bien nosotros podemos definir funciones que apliquen a clases, o sea, que no necesiten de un objeto, por el resto, de manera práctica, sí, son funciones, pero que siempre van a estar asociadas a un objeto. Nosotros no las podemos invocar. Yo no podría hacer esto, por ejemplo. Yo no podría hacer ladrar, o sea, como si fuera una función independiente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no existe una función ladrar que sea independiente. Existe un método, o sea, existe una función dentro de una clase, y que por definición eso se llama método, pero que pertenece, o mejor dicho, la voy a tener disponible cuando tenga un objeto recién creado. Entonces, en ese sentido, sí, pero desde el punto de vista práctico se definen como una función, se define como una función común y corriente, con la salvedad siempre aclarando
de que debe ser aplicada a partir de un objeto. Fíjate acá el mensaje que me dice, ladrar no está definido. O sea, por acá arriba este mensaje de error. ¿Por qué no existe una función independiente que se llame ladrar? Sí existe una función adentro de una clase que se llama ladrar, por lo tanto, la terminología correcta es método, así lo define la teoría, y yo la puedo ejecutar esa función o ese método aplicándolo a un objeto en particular, en este caso a perro1. Entonces, Claro, eso es lo que le decía. O sea, el método, lo único que se diferencia con la función es que está asociado a un objeto. exactamente, está asociado a un objeto. Aclaración, no lo vamos a ver ahora, pero hay métodos que se llaman métodos de clase que pueden ser ejecutados a partir de la clase. Si hay métodos donde yo podría decir, bueno, por ejemplo, perro, la clase, no el objeto, la clase, punto, algún método que haya por ahí, pero en principio esos métodos no los vamos a ver ahora. Entonces se llaman métodos de clase. Estos métodos que estamos viendo ahora se llaman métodos de instancia, es decir, necesitan una instancia, un objeto, para poder ser ejecutados. ¿Por qué? Porque vos fíjate que ladrar, como todo método, automáticamente cuando se ejecute esa función, va a recibir como primer parámetro una referencia a sí mismo. Y si no hay un objeto creado, no hay una referencia a ningún objeto, porque no existe, ¿no es cierto? Entonces, quizás por ahí cuesta al comienzo darse cuenta, pero básicamente es eso. Sigamos ese criterio. Para ejecutar un método, necesitamos primero crear un objeto de esa clase. Después, si surge la ocasión, vamos a ver lo que son los métodos de instancia, que son básicamente lo mismo, pero aplicables a una clase, no a una instancia en particular. Entonces así podemos acceder a los atributos, darle valores, jugar con ellos, hacer lo que sea necesario, ejecutar sus métodos, teniendo en cuenta aplicarlos sobre un objeto en particular, y listo. Ese es el ejemplo que hemos visto hasta la clase pasada. Ahora bien, hay una cuestión más que surge de un concepto que es muy importante en la programación entre objetos, como lo es el concepto de herencia. ¿Qué le sugiere a ustedes la palabra herencia? A ver si alguien me dice algo. Heredar, herencia. Recibir algo. Recibir algo. ¿De quién? Supongamos nosotros. Superior, digamos. De algo superior. De algo superior. Por ejemplo, yo recibo una herencia de un tío, de un padre, digamos, normalmente vamos a decir que es el padre, ¿no es cierto? O de mi inmediato superior, hereda algo. Si bien a nivel, digamos, de personas uno puede recibir herencia de un familiar lejano, de otro, pero en nuestra, digamos, ámbito cerrado, vamos a suponer que vamos a recibir siempre algo de un inmediato superior, ¿no es cierto? Y eso es una característica muy importante en la programación orientada a objetos, la herencia, que es justamente una relación, o lo podemos ver como una relación entre dos clases, ¿no es cierto? Así como yo tengo la clase perro, podría tener muchas clases en mi análisis, en mi diseño de software, podría tener muchas clases, y entre dos clases en particular se dice que hay una relación de herencia, ¿no es cierto?, entre esas clases, cuando una de ellas recibe o hereda los rasgos de la otra clase. Cuando digo los rasgos, estoy hablando de los atributos y el comportamiento. Cuando una clase, digamos, B recibe los atributos y los métodos, o hereda los atributos y métodos de otra clase A, entonces decimos que la clase A es la clase, o se llama superclase, o también se le llama clase padre, ¿no es cierto? Haciendo una analogía con una herencia real entre personas. Y la clase B, que es la que recibe, o la que hereda esos métodos, esos atributos de la clase B, de la clase A, es lo que se conoce como subclase, ¿no es cierto? O también llamada clase hija. Entonces, en una relación de herencia tenemos una superclase que, a partir de la cual se heredan o se derivan o se pueden definir subclases, ¿no es cierto? Y como estas subclases van a recibir
de manera predeterminada todas las características de su superclase. No sé si se entiende la idea. Yo puedo tener, por ejemplo, una clase, vamos a decir acá, mi clase perro tiene sus atributos de edad, nombre y raza, y también tiene sus métodos ladrar, caminar y bueno, no tiene más nada por ahora, pero digamos que existe digamos, en un análisis que hagamos en un análisis previo a comenzar a programar, digamos que determinamos que por arriba de lo que es un perro existe una clase de mayor nivel de abstracción. No quiero hablar mucho de estos términos de abstracción porque es algo bastante teórico, pero digamos que existe algo más general que un perro que lo engloba, ¿no es cierto? Vamos a decir que existe el concepto de animal, ¿no es cierto? Entonces, nosotros en la práctica podríamos definir una clase a la que vamos a llamar animal, que va a tener ciertas características y comportamientos, vamos a decir que son los rasgos de cualquier animal, y que luego, a partir de esa clase animal, vamos a definir clases más específicas, como podría ser un perro, un gato, un pájaro, que son animales, ¿no es cierto? Y por lo tanto deberían heredar el comportamiento y las características de cualquier animal, pero que a su vez van a tener características propias, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo podría tener que el perro es un animal que, vamos a decir que todos los animales tienen una edad y una raza y un nombre. Digamos que esos atributos son propios de todos los animales, pero que a su vez el perro en particular, y vamos a decir que todos los animales caminan. Entonces yo podría tomar esos valores que son generales de todos los animales y crear una clase de nivel superior que se llame animal justamente. Entonces yo podría hacer esto. Yo podría, si se quiere, crear una clase nueva a la cual vamos a llamar animal, que va a tener nada por ahora, pero que en un momento yo puedo decir, bueno, voy a tomar lo que es común a varios animales y lo voy a subir, o sea, lo voy a elevar digamos, en cuanto a nivel de abstracción, lo voy a subir a una clase superior, y luego todas las clases que se creen a partir de esta clase de nivel superior van a heredar justamente todas las características que yo defina en la clase de nivel superior, o sea, en la superclase. Entonces, podríamos nosotros hacer lo siguiente. Por ejemplo, tomemos estas características que tengo por acá. Supongamos que tengo la edad, el nombre y la raza. Las vamos a definir, por ejemplo, acá en la clase que hemos dado en llamar animal. Por supuesto, en realidad todo el método se tiene que llevar para acá. Vamos a hacer esto. Ya les explico bien qué estamos haciendo, pero la idea es verlo directamente con un ejemplo. Supongamos entonces que he definido una clase que se llama animal, que define en su constructor, por supuesto, estos atributos para todos los animales. Es decir, a partir de ahora yo digo que todos los animales tienen estas características. Y un perro, como animal que es, como todo animal, debería tener estas mismas características. Entonces, en orientación a objetos eso es lo que se llama herencia. Vamos a definir una relación de herencia entre la clase animal, que va a ser la superclase o clase padre, y la subclase o clase hija, que va a ser el perro. Entonces, si yo quiero que mi perro automáticamente herede las características de la clase animal, lo podemos hacer desde el punto de vista práctico muy sencillo de esta manera. Hasta ahora no lo hemos hecho, hemos definido nuestra clase directamente, pero podemos hacer lo siguiente. Yo puedo decirle explícitamente a Python de qué clase heredo, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo decir, acá en este caso, animal. Y de esta manera lo que estoy haciendo es decirle, estoy creando una clase a la cual voy a llamar perro, que va a heredar todas las características que están definidas en la clase animal. ¿Se entiende? Así como un hijo podría heredar los bienes de un padre, bueno, perro hereda las características de animal.
¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien, y así como heredamos características, también podemos heredar comportamiento. Es decir, yo podría tomar, por ejemplo, este método que es caminar, que dijimos que es común, o lo vamos a hacer que sea común a todos los animales, y lo vamos a llevar a la clase animal. Perfecto, entonces yo digo que todo animal va a tener un método o va a poder hacer la acción caminar. Entonces, perfecto. Cuando llame al método caminar, voy a estar utilizando o haciendo estas tareas. Bien, acá vamos a hacer lo siguiente. Fíjense cómo ha quedado la clase perro. La clase perro hereda de animal y por lo tanto, aunque acá no lo veamos, la voy a dejar un poco más aislada, aunque no lo veamos, este perro tiene las características de edad, nombre y raza, porque si bien no lo estamos definiendo acá, al hacer en su declaración de la clase explicitar que está heredando de animal, automáticamente hereda justamente esas características y también va a heredar el método caminar. Entonces, no debería cambiar el comportamiento en este caso, porque yo voy a crear un perro. Al crear el perro, automáticamente se va a ejecutar el constructor, el método init, en este caso, de su clase superior, y me debería ver por pantalla también el texto creando perro. Vamos a hacer, acá se debería llamar a creando perro, y bueno, el resto de las tareas sí. Estos los voy a comentar por acá, aunque la vamos a dejar ahí a modo de comprobar de que todo esté correctamente. El ejemplo se llama veterinaria. Entonces vamos a hacer, voy a llamar a veterinaria.py y fíjense, me dice creando perro, llama al método ladrar, pasando de un 3 y después dice Firulai caminando. ¿Qué pasó acá? He creado un perro, me voy a la clase perro, pero digo, pero perro no tiene definido atributos y tampoco tiene definido un método caminar, ¿no es cierto? ¿Lo estamos viendo eso? Sin embargo, acá puedo acceder a edad, a nombre y a raza, y también puedo hacer que camine. Por eso es que veo ese texto que dice el nombre caminando. ¿Cómo puedo acceder a esas características si yo no las he definido? Bueno, la pregunta, que podría ser por ahí una pregunta quizás en un examen o en un parcial, ¿no es cierto? ¿Por qué yo puedo utilizar esas características si no las he definido? Bueno, y ustedes lo que tienen que responder es que como la clase perro hereda de la clase animal, hereda también sus características y su comportamiento. Esto, gente, es en programación orientada a objetos de todos los días. Las relaciones de herencia, y no entre dos clases, sino entre una jerarquía de 2, 3 o más niveles de clases, es muy, muy utilizado realmente. De hecho, buena parte de la librería digamos, de los repositorios de software de terceros y mismo de la librería estándar de Python está implementada en distintos niveles de jerarquía de clases, desde una clase muy abstracta que no hace nada prácticamente, y a medida que vamos bajando, a medida que vamos heredando, esas clases se van haciendo más específicas, ¿no es cierto? Cada vez vamos a ir teniendo, a medida que vayamos bajando, si se quiere, en la jerarquía de clases, vamos a tener clases mucho más específicas. Por ejemplo, acá tengo perro, pero yo del perro podría derivar una clase o heredar una clase que se llame, por ejemplo, perro chico y perro grande, y cada una con sus particularidades. Es decir, un perro chico podría tener características propias de los perros chiquitos que no estén en todo perro. Entonces ahí tenemos que, a medida que vamos bajando en la definición de clases, vamos dándole características más particulares entre ellas. Por ejemplo, acá fíjense que no todo animal puede ladrar. De hecho,
no tiene la clase animal no tiene un método ladrar. Pero bajo un poco en el nivel de detalle, es decir, en el nivel 1 tengo animal, pero en el siguiente nivel, un nivel más abajo, tengo la clase perro, que es más específica que un animal. Ya estoy hablando de un tipo en particular de animal, que es un perro. Y este tipo particular de clase ya tiene un comportamiento propio, ¿no es cierto? Como lo es ladrar. No todos los animales ladran, solamente los perros. Entonces tiene sentido ahí la herencia, justamente, que yo resuma en una clase general todas las cuestiones que son, o las características que son comunes a todos los animales. Pero al definir clases más específicas, yo ya puedo darle a esas clases específicas características y comportamientos específicos, en este caso de un perro. ¿Mm? Entonces yo, por ejemplo, ahora podría crear incluso, si se quiere, otra clase, que diga, por ejemplo, gato. Esta clase gato también va a heredar de animal. ¿Mm? ¿Estamos? Esta clase gato va a heredar todo el comportamiento propio de un animal, pero además va a poder tener sus características propias, ¿no es cierto? Cosas que hace o que tiene un gato que no tiene todo animal y que tampoco tiene un perro, por eso es una clase distinta. Por Profe, ejemplo, sí, señor. disculpe. Sí, Si yo creo una subclase desde gato, sí. ¿solo tengo que llamar a gato o tengo que llamar como parámetro a gato y animal para heredar? No, solamente a gato. Ah, bien. Porque al instanciar, o sea, en la definición de gato, a su vez está implícito, explícito, perdón, la herencia desde animal. Y si animal heredara de algo más, de un nivel más alto, como por ejemplo, no sé, la clase que se llame ser Ser vivo, por vivo, por ejemplo, ejemplo. un ser vivo, no sé, que puede ser una planta o un animal, bien ahí, un ser vivo tendrá sus. Fíjense cómo un ser vivo, una clase ser vivo, puede tener cosas que son muy abstractas realmente. No hay cosas, digamos, específicas de un ser vivo que no tenga que llevarlo, digamos, a niveles de clases más abajo. ¿Mm? Pero sí, buena pregunta eso. Un gato podría ser, podría tener, no sé, una clase derivada de gato, alguna característica en particular de un cierto tipo de gato que sea, no sé, no se me viene un ejemplo ahora, pero así como dijimos perro chico, un perro chico es un perro, por lo tanto, hereda del perro, y perro es un animal, y un animal es un ser vivo, y así nos vamos para arriba o para abajo. ¿Mm? Hay muchos ejercicios de este tipo justamente de tareas, como lo es definir jerarquías de clase, que como dijimos la vez pasada, es la tarea principal en la programación orientada a objetos, no tanto la codificación, ¿no es cierto?, sino una correcta definición de nuestro diagrama de clases, que se llama, que es un diagrama muy particular de la documentación de la ingeniería de software, ¿no es cierto?, el diagrama de clases, donde tenemos justamente las relaciones entre las distintas clases que conforman nuestro diseño de solución. Entonces, por ejemplo, dígame algo que pueda hacer un gato que no pueda hacer cualquier animal. Una acción o alguna característica. Rumiar. Rumiar. Bueno, eso es un comportamiento, entonces decimos, por ejemplo, rumiar. ¿Así será? Rumiar. Bien. Entonces, como todo método, debe tener su parámetro self. Y, bueno, acá vamos a decir directamente algo así como rumiando. ¿Mm? Cuando yo llame al método rumiar, que vaya a saber qué es lo que hace con el gato cuando está rumiando en la vida real, pero bueno, para nosotros es un print por pantalla que dice rumiando. ¿Mm? Tal vez podría ser en la práctica no sé, si por ejemplo fuera un gato de un jueguito electrónico, bueno, podría ser que al rumiar se muestre una imagen animada con alguna cosita así, pero me dice la llamada terminada dentro de 10 minutos. Hola, ¿por qué? He creado la reunión con mi cuenta particular, no con la cuenta de la facultad. Por eso me va a limitar
Claro, me va a limitar a una hora. ¿Qué va? No me di cuenta. Vamos a hacer lo siguiente. Creo que funciona la cosa así. Si se corta la llamada, automáticamente creo que pueden utilizar el mismo enlace para volver a conectarse. Creo que funciona así. Si no, este, si no funciona de esa forma, en 9 minutos ya, claro. Claro, no me di cuenta, he creado la reunión con la cuenta mía. Hagamos esto. Si se corta la llamada, como se va a cortar, prueben conectarse con el mismo enlace nuevamente. Si no funcionara, ahí nomás creo una reunión con la otra cuenta, con la cuenta de la facultad, y se la subo al Moodle al toque y de ahí podemos continuar un poquito más porque es importante lo que estamos viendo. ¿Les parece? Bien, profe. Sí, profe. Por ahí estén atentos, si les llega una notificación con otro enlace, utilizamos ese. Bien. Entonces, perfecto, el gato está rumiando y este método, esta acción de rumiar, claramente es algo que puede hacer el gato, que no puede hacer cualquier animal, por eso no está acá en la clase animal, y lógicamente tampoco el perro puede rumiar. Como así el gato no puede ladrar, el perro no puede Perdón, rumiar. profe. ¿Sí? Disculpe, es ronronear, no rumear. Me equivoqué. Ronronear. Sí. Ajá. Bueno, ya me parecía. Ronronear. Bien, y acá vamos a poner que diga ronronear. Perfecto. Sí, es eso que hacen los gatos. El sonido que hacen los gatos. Bien, entonces ahí está. El gato ronronea, el perro ladra. Y así como definimos métodos propios del gato, que no son parte de todos los animales, y lo mismo para el perro, también podemos definirle alguna característica en particular, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, veamos, ¿qué atributo tiene un perro que no tenga cualquier animal? A ver, me pilla sorpresa. Bueno, Que tenga sentimiento. sí, más o menos. Bueno, yo tengo algunos gatos que son bastante, no, algo más específico. Mira, hagamos lo siguiente. Supongamos que un perro, bueno, vieron que a los perros, no tanto a los gatos, vieron que a los perros siempre se dice, bueno, ¿cuál es el uso particular que se le da a este tipo de perro? Algunos dicen, bueno, este perro es para, este perro se usa mucho, por ejemplo, como mascota, este se usa como acompañante, por ejemplo, terapias que hacen con animales, esta otra raza de perro o este perro se usa mucho para, por ejemplo, para cacería, para búsquedas. Entonces, le damos un atributo al perro, aunque sea una cosa medio inventada, pero lo importante es la idea, ¿no es cierto? Supongamos que le vamos a darle a la clase de perro un atributo que se llame uso. ¿Para qué uso le vamos a dar a ese perro? ¿No es cierto? Podría ser como mascota, como un perro pastor, si se quiere, o alguna otra cosa más que le inventemos ahí. Lo importante es la idea. Entonces, yo le quiero dar a la clase perro, le quiero dar un atributo que se llame uso, ¿no es cierto? Que va a ser justamente para qué le vamos a usar ese perro. Entonces, ¿cómo deberíamos hacerlo según lo que venimos aprendiendo? Dijimos que no podemos directamente, no en Python por lo menos, no podemos hacer esto. Uso y decir, bueno, lo voy a usar para determinada cosa. En Python dijimos que los atributos se definen creándolos en el momento de construir el objeto, ¿no es cierto? ¿Y cuándo estamos construyendo el objeto? Durante el constructor, o sea, durante el método init. Así como estoy creando acá el nombre, la raza y la edad en la clase animal, de la misma forma lo tengo que hacer en la clase perro para agregar un atributo que sea específico del perro. Pues si no fuera específico del perro, lo agrego acá y ya está. Pero tiene que ser específico de los perros, para que no esté en los gatos y en otras clases. Entonces, me toca hacer lo siguiente, crear un método init nuevamente.
Bueno, voy a comentar esto porque ya lo vamos a hablar ahora. ¿Qué está pasando acá? Estamos creando un método init, pero ocurre que, ¿ya se cortó? No, en 5 minutos, bueno. Ocurre que la clase animal ya tiene un método init. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Estamos sobreescribiendo el método init? ¿O lo estamos reemplazando completamente? ¿O lo estamos reutilizando más algún agregado que le hagamos nosotros? Bueno, todas las posibilidades son válidas. Cuando creamos en este caso un método init, estamos creando un constructor propio de la clase perro. Entonces, si yo quiero heredar los atributos de la clase animal y además agregar mis propios atributos, tengo que hacer lo siguiente. En el momento de construir el perro, no el animal, el perro, tengo que invocar al constructor de la clase padre. En este caso, invocar al constructor de la clase animal. ¿Cómo lo hago? Bueno, acá el editor me sugirió una forma de hacerlo, pero yo voy a hacerlo de esta forma un poquito más explícito. Voy a decir que a partir de la clase animal, llame al método init y lo aplique sobre este objeto en particular, o sea, sobre este objeto. Una referencia a sí mismo es self. Perfecto, entonces, ahí lo que estamos haciendo, esta línea que comenté acá también es válida. El método super que está disponible en todas las clases es una referencia a justamente la clase en cuestión, en este caso la clase animal. Pero lo vamos a dejar explícito y vamos a decir, bueno, que a partir de la clase animal, que es la clase padre de perro, vamos a ejecutar su constructor para que ahora en perro yo tenga las mismas características del animal, edad, nombre y raza, y además voy a poder agregarle mis propias características. Entonces yo voy a poder hacer acá self.uso, si se quiere. Entonces acá le voy a decir, por ejemplo, bueno, nada, porque lo puedo determinar luego en tiempo de ejecución. Pero este atributo uso, ¿para qué voy a usar yo este perro? Va a ser un atributo propio de perro, no va a estar presente en animal y no va a estar presente tampoco en gato. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Bien. Y así sucesivamente. Entonces uno analizando, ¿no es cierto?, el entorno, digamos, los requerimientos, la descripción de las reglas de negocio, cuando uno está haciendo el análisis del sistema, va definiendo justamente cuáles son las clases más importantes, cuáles son las características propias de cada clase, cuáles son el comportamiento de cada clase, y empieza luego, después a lluvia de clases, lluvia de ideas de clases, empieza la clasificación, empieza la organización y empezamos a determinar justamente cuál es la jerarquía de clases, de qué manera podemos empezar a construir justamente ese árbol de clases, que es muy importante hacerlo correctamente o lo más correctamente posible, porque luego el resto del desarrollo va a depender justamente de que hayamos definido correctamente nuestras clases y por lo tanto nuestros objetos, ¿no es cierto? Bien, creo que todavía no se cortó, así que seguimos por ahora. Bien, ahí me dice la llamada está a punto de terminar. Bueno, lo cierro acá, intentamos conectarnos de vuelta como dijimos, y si no, creo un enlace nuevo con la otra cuenta y se la subo ahí nomás en cuestión de un ratito, se la subo ahí. Vamos a continuar ya que van entrando varios. Entonces decíamos que, a ver, volviendo al ejemplo, vamos a ir admitiendo ahí. Vamos a presentar la pantalla. Y vamos a continuar un ratito más. Perfecto, ¿estamos viendo la pantalla ahí?
Sí, sí. Perfecto. Bien, entonces decíamos, tenemos una clase que hereda de una clase perro que hereda de una clase animal y por lo tanto justamente hereda, valga la redundancia, sus atributos y su comportamiento. Es decir, nuestro perro, además de caminar, también puede ladrar. Pero, por el contrario, o sea, la herencia siempre es desde arriba hacia abajo, lógicamente. Caso contrario, el animal no puede ladrar, y es lógico. O sea, esto tiene una similitud con la vida real. O sea, nosotros decimos, todo perro es un animal, y es cierto. Por lo tanto, en la práctica, cualquier clase o cualquier instancia de perro debería poder hacer lo mismo que hace o que puede hacer un animal, pero no al contrario. No todo animal es un perro. También, lógicamente, nuestra clase animal no comparte, o mejor dicho, no hereda las definiciones que podamos hacer en alguna de sus subclases. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, que la herencia siempre es en un solo sentido, de arriba, o sea, de la superclase a la subclase. Bien, entonces, a partir de ahí, bueno, ya podemos trabajar, ¿no es cierto? Nosotros podríamos decir, bueno, perro 1, nuestra clase perro 1, uso, vamos a decir que es como, lo vamos a usar como mascota. Perfecto, entonces, cuando imprima, o mejor dicho, cuando haga caminar, bueno, acá no lo veo, pero puedo imprimir justamente la característica uso de mi perro 1, porque, no, esto es perro 2, perro 1, porque es un atributo que si bien no está presente en animal, lo he agregado a la clase perro y lo hago en el momento de construir justamente una instancia de perro. Ahí creo, le inyecto un atributo nuevo que inicialmente viene vacío, pero que luego, esto es en definición, luego cuando instancio la clase perro, ya puedo utilizar alguno de esos atributos, como en este caso para escritura le doy un valor nuevo y acá lo estoy leyendo. Entonces vamos a ver un caso más, veterinaria, y ahí me dice, bueno, ejecuto el constructor creando perro, perdón, esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a modificarlo. Dice creando perro, pero en realidad el método está en animal, vamos a decir creando animal, para que quede bien clarito de dónde se viene ejecutando este constructor. Luego vamos a hacer lo siguiente, vamos a imprimir acá algo que diga creando perro, ¿no es cierto? En la clase de perro justamente, y el método ladrar, bueno, es propio de perro y lo mismo que el atributo uso, aunque el atributo, perdón, el método caminar es propio del animal y no del perro. Sin embargo, acá vemos que lo podemos utilizar, o sea, estamos aplicando el método caminar que está definido en la clase animal, pero como perro hereda de animal, también lo puedo utilizar acá. Entonces, vamos ahí de vuelta. Y ahí me dice creando animal, porque primero se ejecuta el constructor de la superclase de animal. Entonces, pasa por ese método init, luego vienen las instrucciones propias del constructor del perro, que es lo que vemos acá. Primero se ejecuta el constructor del animal, luego se ejecutan instrucciones específicas del constructor de perro. Y finalmente estoy llamando a un método de la superclase, que es lo que estamos viendo por acá. Esto se está ejecutando a partir de la clase animal, y acá es un atributo de la clase perro. Entonces ahí vamos jugando un poquito con la herencia. Bien. Esto, por supuesto, requiere, para que se acentúen bien estos conceptos, ¿no es cierto? Y lo hagamos, digamos, lo encarnemos, digamos, como conocimiento, necesitamos ponerlo en práctica. Entonces, no ahora, a ver, mañana hay clase práctica. Entonces, vamos a ver si para el mediodía de mañana
subo unos enunciados para que podamos hacer en clase práctica, ya ver si voy yo o si va la profe, pero para que empecemos a trabajar un poquito con ejercicios, aunque sea de los más sencillos, aplicando ya estos conceptos. Bien, y otro temita que quería ver hoy, importante, es otra de las características de la programación orientada a objetos, como lo es el encapsulamiento. Hay otras más, ¿no es cierto? Hay otras características más que no vamos a ver ahora, no sé, por ejemplo, hablando de herencia múltiple, polimorfismo, abstracción, cositas que no vamos a tocar ahora porque, bueno, son bien teóricas y necesitan quizás por ahí un desarrollo teórico un poco más, más profundo, y no es como vamos a plantear nosotros la materia. Bien, entonces algo que sí es importante y que sí lo podemos ver un poquito más y es un poquito más útil a este nivel, desde la parte práctica, es el encapsulamiento. El encapsulamiento es algo bastante sencillo de entender en realidad. Nosotros dijimos hace rato que de manera predeterminada el acceso a los miembros, tanto atributos como métodos de un objeto, es un acceso público, es decir, yo puedo desde afuera, es decir, por ejemplo, desde el código principal de mi aplicación, y lo vimos ahora, puedo acceder a cualquier método, salvo el constructor, puedo acceder a cualquier método de un objeto que esté definido en su clase, lo puedo ejecutar, y también puedo acceder a cualquier atributo, es decir, yo podría, por ejemplo, desde el programa principal, como lo hemos hecho en este ejemplo, asignarle valores a los atributos de cualquier objeto. Es decir, yo puedo decir perro1.raza y le puedo dar un valor nuevo si se quiere, incluso hasta un valor incorrecto. Yo podría en raza colocar, por ejemplo, un valor numérico y no hay nada que me lo impida, porque, repito, el acceso a esos atributos es público. Lamentablemente Python tiene una forma extraña de manejar los niveles de acceso a los miembros de una clase, un poco precaria para mi gusto. Por ejemplo, en C++ o en Java hay palabras reservadas, por ejemplo private, para decir explícitamente que un determinado atributo es privado. En Python no funciona tan así, hay otra forma de resolverlo. No me convence del todo, pero bueno, funciona también. Y lo vamos a ver ahora. Pero la idea general, y esto es hablando de programación orientada a objetos en general, siempre, por regla general, cuando uno define atributos, como lo son en este caso, la edad o la raza, ¿no es cierto?, de un animal, o el uso que le vamos a dar, en general los atributos son de carácter privado, deberían serlo, es como una convención, ¿no es cierto?, una recomendación de decimos en general cuando definimos una clase, por regla general, justamente, los atributos suelen ser atributos privados, de manera que nosotros no podemos acceder desde cualquier programa, desde cualquier parte del programa, poder manipular o poder toquetear los atributos de un objeto y probablemente, quizás por accidente de programación, ¿no es cierto?, introduzcamos un error y manipulemos incorrectamente los valores de un objeto, porque cuando nosotros le damos valores a un objeto, estamos alterando su estado. Ya dijimos que los atributos de un objeto representan el estado en particular de un objeto en ese momento. Si yo digo perro 1 se llama Bobby, tiene la capacidad de, no sé, ladrar, y que tiene una determinada raza, y que tiene una determinada edad, si yo le doy la posibilidad, digamos, al programa de que manipule sin ningún control esos atributos, podría ocurrir el caso de que cometamos un error y estemos manipulando de forma incorrecta esos valores y por lo tanto alterando el estado de un objeto. Eso es algo que debemos tratar de evitar. ¿Cómo lo implementan, cómo lo solucionan otros lenguajes? Con el concepto de los seteadores y los lectores.
algo que en Java se conoce como setter y getter, que son métodos, que nosotros los vamos a ver también ahora, pero de otra forma, son métodos que nos permiten acceder, métodos públicos, que nos van a permitir manipular o acceder a, son los únicos que van a tener acceso a el estado, o mejor dicho, a los atributos privados de una clase. Es decir, con regla general, atributos privados, métodos públicos para acceder a los atributos internos de una clase. De manera tal que el programador sea el que tome la decisión de cómo se van a acceder a esos atributos. Entonces, por ejemplo, yo ya no debería tener, por ejemplo, la chance de establecer a mano, si se quiere, la edad de un perro, sino a través de un método que el programador de la clase me va a brindar para que yo establezca la edad correcta de un perro. Entonces, pasando por un método, yo tengo la oportunidad de hacer controles, verificaciones, validaciones del dato, ¿no es cierto? Y recién cuando está todo en orden, lo asigno al atributo edad, por ejemplo, o el que sea, y de esa forma yo establezco las reglas para para setear el estado de un objeto. Esto que hemos hecho ahora es a modo ilustrativo, pero en la práctica, en la realidad, no se aconseja dar acceso público a los atributos, ¿no? Entonces, tengo un ejemplo que es un ejemplo un poquito largo, tal vez no lo podamos ver del todo ahora. La idea mía era de hacerlo desde cero, pero bueno, siempre un poquito se extienden algunos ejemplitos que vamos viendo, pero lo tengo desarrollado. La idea mía era hacerlo ahora, para que lo vamos viendo paso a paso, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque ya veo que son las 8:30, y algunos por ahí tienen otras cosas que hacer. Bueno, más de 2 horas no hacemos la clase, pero vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a mostrar un ejemplo que, como les digo, lo quería hacer en vivo, para que lo veamos paso a paso, pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo lo voy a resolver, después que terminemos la clase, lo voy a resolver. Voy a hacer un pequeño videito, digamos, de cómo lo vamos haciendo paso a paso, y lo voy a subir ahí a Moodle. Pero el resultado va a ser básicamente lo que vamos a ver ahora. Entonces, como para que ustedes tengan una explicación de qué es lo que vamos a ver después, lo vemos ahora, y después yo les subo el ejemplo, digamos, el desarrollo, ¿no es cierto?, del ejemplo, con quizás alguna explicación más en ese momento. Lo que quería ver en particular era un ejercicio que se suele ver mucho cuando se ve este tipo de temas, que es cómo implementar, en este caso, una pila que es una estructura de datos. Esto no tiene que ver con objetos, ¿no? O sea, yo puedo implementar una pila de datos con funciones, con puras funciones si se quiere, y también está bien. Los que habrán visto Programación 2 del año pasado recordarán las pilas, las colas, las listas enlazadas. Si alguno por ahí está cursando la materia de vuelta, recordará que son estructuras de datos en memoria que pueden crecer o disminuir su tamaño en tiempo de ejecución, y que cuando hacemos la materia con C, la implementamos con punteros y listas enlazadas, ¿no es cierto? Bueno, ahora en Python es mucho más sencillo el manejo de los datos. Ya tenemos estructuras que nos permiten agregar y eliminar objetos de forma mucho más fácil, pero el concepto de pila como tal, y tengo una imagen por acá que me gustaría mostrarles, para que veamos cómo podemos implementar con objetos, con clases, ¿no es cierto?, métodos y atributos, el concepto de pila. Como sería una pila, digamos, tengo una imagen por aquí, acá está. Ahí estamos. Esto es una pilita genérica, por supuesto. Una pila que podría ser, como decimos siempre, una pila de la vida real, podría ser una pila de platos cuando uno va a lavar los platos. Y
empieza a acumular, ¿no es cierto?, uno arriba del otro, y de repente tiene una montaña de platos para lavar. Bueno, en ese caso, ese tipo de pila se comporta de una forma tal de que el primer elemento que se coloca en la pila va abajo, o al fondo de la pila, ¿no es cierto? Y a medida que uno va colocando un plato nuevo en esa pila, se van acumulando hacia arriba. Y el último plato en entrar a esa pila es el que está arriba de todo, es el que está en la cima o en el tope. Esta estructura en computación se utiliza muchísimo para, por ejemplo, tener una pila de procesos, una cola de tareas. También una cola es otra estructura, es otro algoritmo, no es una estructura, es otro algoritmo para manejar listas de datos. Pero tiene muchas aplicaciones. Bueno, nosotros no lo vemos, pero por ejemplo, quizás, no sé si tienen ustedes una materia de sistemas operativos, probablemente hayan visto métodos de gestión de memoria que utilizan pilas y colas para implementar la memoria disponible, por ejemplo. Bueno, este es un ejemplo que se me viene ahora vinculado no a la programación, sino al cálculo, a la computación, una pila para gestionar la memoria disponible de una computadora. Pero básicamente eso es una estructura donde, como estamos viendo aquí en la imagen, tenemos una lista de datos con un elemento que va a estar en el fondo, ¿no es cierto?, en la base de la pila, y a medida que esos datos van entrando, a medida que vamos colocando información nueva o elementos nuevos en la pila, se van colocando, digamos, hacia arriba, y siempre va a haber un último elemento que ingresó que va a ser el que se va a encontrar en el tope o en la cima de la pila, ¿no? Entonces, al momento de eliminar un elemento, o sea, los elementos nuevos se ingresan por un extremo, en la parte de arriba de la pila, y al momento de eliminar un dato, ¿cuál va a ser el que se va a eliminar? El que está arriba, porque, por ejemplo, volviendo a la pila de platos, cuando uno empieza a lavar los platos, ¿cuál lava primero? El que está arriba, ¿no es cierto? No saca el de abajo y lo empieza a lavar. Lava el que está arriba, se va limpito, luego el penúltimo, se va el antepenúltimo y así, y el último que se lava, ¿cuál es? El que está abajo de todo, el que está abajo de la pila, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, como decía, es una estructura, un algoritmo de gestión de listas bastante común en informática, ¿no es cierto? Así que bueno, nosotros vamos a hacer, ¿para qué venía esto? ¿A qué venía esto? No es que sea que vamos a trabajar ahora con pilas. Queremos hacer una pila con una clase que define una pila que soporte justamente un atributo para mantener la lista de datos, otro para, bueno, esto from y cima no lo vamos a implementar ahora, pero sí vamos a implementar las operaciones de colocar un dato, que sería lo que acá marca como push, colocar, meter un dato en la lista, y pop, que sería quitar un elemento de la lista. Entonces vamos a implementar una clase que soporte un atributo, que sería una lista de datos, y dos métodos, uno para colocar datos y otro para sacar. Bien, entonces, vamos a ver ahí, acá tengo el ejemplo, como le digo, después vamos a ir viendo el paso a paso, pero ahora quiero que veamos por lo menos cómo lo fuimos implementando. Por ejemplo, en la primera instancia hemos creado una clase llamada pila, no podía ser más de otra forma, ¿no es cierto? Y por acá tenemos nuestro constructor, el constructor de la clase pila, que como todo constructor lleva su nombre de init y su parámetro self. Ya sabemos para qué es cada cosa. Esto es el procedimiento o el método que se ejecuta en primera instancia. Cuando nosotros instanciamos justamente una pila, se va a disparar, ya dijimos, este método. Y self, el parámetro que es una referencia a sí mismo. Bien. Y para contener los datos de nuestra pila, entonces recuerden que la pila tiene este aspecto, vamos a tener una lista de datos, ¿no es cierto? Podría ser cualquier otra estructura, pero resultó sencillo hacerlo con una lista, es decir, el atributo, el tipo de datos del atributo datos, vamos a llamarlo, valga la redundancia, va a ser una lista, que es una estructura ya conocida por nosotros ya trabajamos con listas
en trabajos prácticos anteriores. Ya sabemos cómo agregar y también ya sabemos cómo quitar un elemento de una lista. Entonces, vamos a crear dentro de la clase pila un atributo que le vamos a llamar datos, ¿sí? con el tipo de dato, o mejor dicho, con su valor inicial establecido a una lista vacía. ¿Sí? Y quiero que indicar por qué hemos colocado este prefijo acá en el atributo datos. Bueno, hace rato les decía, por ejemplo, que en otros lenguajes tenemos una palabra reservada, que normalmente es private o private, para decir que un determinado atributo es privado. Por ejemplo, en C++ o Java, uno puede decir private datos y listo. Queda establecido ese atributo de la clase como privado. No podemos acceder a él desde afuera de la clase. Pero en Python no existe esa palabra, quizás que es como más clarito, sino que la forma de decirle al intérprete de Python que un determinado atributo es privado y por lo tanto está oculto al código que no sea propio de la clase, es justamente con este prefijo de doble guión bajo que tengo por acá. Guión bajo, convierte a este atributo en privado. Privado entre comillas porque en realidad hay formas de saltárselo, ya lo vamos a ver después, pero es más que establecer o hacer obligatorio el carácter de privado, es como una recomendación de utilizarlo a través de métodos. Lamentablemente Python no tiene una forma de convertir realmente un atributo en privado. Tiene esta característica que es como una recomendación de utilizarlo de forma privada, y el intérprete, cuando intentamos acceder a un atributo que tiene este prefijo, por defecto nos va a decir que ese atributo no existe, siempre y cuando lo estemos accediendo desde afuera. Por lo tanto, moraleja, este atributo, vamos a decir a los fines prácticos nuestros, es privado. Es lo que decía hace rato. Cuando uno crea una clase, se trata de establecer los atributos de carácter privado y que solamente sean accesibles y manipulables a través de métodos públicos, ¿no? Siempre acuérdense de eso, porque es una regla general que se respeta en la programación orientada a objetos. Entonces, ya que tenemos nuestro atributo privado, entonces, ¿cómo vamos a colocar datos allí? Si yo no puedo, desde afuera de la clase, decirle datos.append, por ejemplo, para crear un método, entonces un atributo, un valor nuevo, perdón, a esa lista, entonces, ¿cómo le voy a meter datos? Bueno, y ahí viene esta otra característica, digamos, de método público, ¿no? Fíjense que yo al método no lo he precedido de guión bajo. Si así fuera, si así lo hubiese hecho, este método también sería privado, pero en este caso el método agregar es público. Quiere decir que yo voy a poder hacer nombre del objeto, la variable que sea, punto, y voy a poder llamar a su método agregar. Entonces, a través de estos métodos públicos es como la pila me permite modificar datos internos o datos privados. Entonces, fíjense cómo dentro de un método, en este caso agregar, que recibe por parámetro un valor, que es el valor que yo quiero colocar en la lista, cómo puedo internamente, sí puedo acceder al atributo privado. Y si yo hago self, o sea, el mismo objeto, punto, guión bajo datos, acá sí puedo accederlo porque es, como repito, es interno, es privado, pero es público dentro de la clase. Entonces, como esto es una lista, ya sabemos que toda lista en Python tiene un método append, hablando de métodos, un tipo lista, es una clase programada por alguien más, por la gente que desarrolla Python. Entonces le dio un método append que ya hemos utilizado anteriormente, que nos permite agregar un elemento a la lista. ¿Y qué elemento le agregamos? Bueno, justamente el valor que le pasamos como parámetro. Ya vamos a ver cómo llamamos a este método agregar. Pero lo importante, y con lo que me quiero quedar, es con esto, que no vamos a poder acceder directamente a datos, sino lo hacemos a través de un método público. Lo mismo para quitar. Quitar no recibe ningún argumento más que el self, que ya dijimos es obligatorio,
y lo que hace es, bueno, antes de borrar el dato de la lista, lo coloca en esta variable auxiliar, lo voy a tener ahí, luego lo borro de la lista, es decir, tomo, ¿cómo accedo a la lista? Nuevamente, self._datos, y con la instrucción del, borro el que está en la posición, mejor dicho, este índice negativo. Bueno, ya saben ustedes que es una referencia al último elemento de la lista, es decir, del final de la lista, el siguiente elemento, que sería el último, el final es una marca, digamos, de final de lista. Entonces el elemento anterior, o sea, -1, es el último elemento de la lista. Si yo tengo una lista formada por 1, 2, 3, 4 y estoy haciendo esta instrucción, entonces el valor que voy a estar eliminando es justamente el 4. Entonces lo borro y como yo ya lo rescaté en una variable previamente, entonces como resultado del método quitar, devuelvo justamente el valor que acabo de borrar. Solamente para luego poder mostrarlo por la pantalla. Y además tenemos un método mostrar, que también es público, que también nuevamente accede a un atributo privado. En realidad el único atributo que tenemos por ahora es datos, pero es privado. Entonces accede a este atributo a partir de una referencia a sí mismo y va imprimiendo por la pantalla cada uno de los datos de esa lista que está definida por acá. Bien, entonces ahí tenemos una clase pila con un atributo privado datos, que es una lista, y tenemos 3 métodos públicos, es decir, estos los puedo llamar desde fuera de la lista, pero desde afuera de la clase, por ejemplo, desde el código principal, ¿no es cierto? Y internamente estos métodos, como están definidos dentro de la clase, sí tienen acceso a los atributos privados, y los manipulan como si fuera una lista más común y corriente. Lo que haga adentro ya es propio de el manejo de una pila, pero no tiene, no es exclusivo, digamos, de la orientación a objetos. Entonces, como yo ya tengo definida mi clase, con estos miembros, datos, agregar, quitar y mostrar, ya puedo crear una instancia de pila. Bien, entonces quiero crear una pila nueva, ¿cómo hago? Utilizo el nombre de la clase, que es pila, los paréntesis para decir que quiero llamar o invocar al constructor de esta pila, o sea, el constructor de esta clase, que es este que tenemos por acá. Fíjense de sencillo que es, no hace más que agregar un atributo privado a la clase. Entonces, ese objeto que se crea a partir de instanciar la clase pila, lo guardo en la variable pila1. Entonces, ahora, yo en este punto, en esta línea, ya tengo un objeto de la clase pila. Y ese objeto lo tengo guardado en la variable pila1. Como tal, yo ya puedo llamar a sus métodos públicos. Fíjense, yo hago pila1.agregar y guardo el valor 300 en la lista. Esto quiere decir que el primer elemento de la lista, sí, de la lista datos, va a ser el valor 300. ¿Estamos? Luego viene el 200 y finalmente en el tope de la lista, en la parte de arriba de la pila, va a estar el valor 100. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, en este punto, en teoría, tengo una lista donde el primer elemento es 300, en el medio está el 200 y en la cima, en el tope de la pila, está el 100. Bien, lo muestro. Muestro la pilita, el contenido, y luego voy a quitar 3 veces. O sea, agregué 3 elementos, voy a llamar a quitar 3 veces. Esto por supuesto, es un ejemplo, pero en una pila de la vida real, cuándo agrego un elemento y cuándo lo quito, por supuesto va a depender de las reglas las reglas de negocio, que se llama, de las reglas que definen el comportamiento de mi aplicación. Si estos fueran, por ejemplo, las direcciones de memoria disponibles, como digo, siempre caigo en el mismo ejemplo porque es como típico la estructura que se utiliza para manejar la memoria libre de una máquina, una RAM, ¿no es cierto? Entonces, gestionamos las direcciones de memoria libres
a través de una pila. Todos los sistemas operativos, por lo menos los que yo he estudiado, trabajan de la misma forma. Hay una pilita donde tiene las direcciones físicas de las posiciones de memoria libre. Entonces, a medida que los programas van terminando y van iniciando otros procesos, se van agregando y quitando del mismo extremo de la pila. Por eso que en general en las memorias RAM algunos sectores de memoria empiezan a dañarse físicamente, porque en general siempre son los primeros, los mismos los que se mueven en el uso diario, ¿no es cierto?, de distintos procesos. Entonces, las operaciones de entrada y salida siempre en los mismos sectores de memoria hacen que a la larga el hardware se empieza a dañar un poquito en la misma ubicación. Pero bueno, no nos vamos por las ramas. Agregamos 3 elementos a nuestras listas, a nuestra pila, mostramos, quitamos y volvemos a mostrar, y en este caso debería haber estos 3 valores, y luego debería haber nada, 0. A ver, limpio por acá y vamos a ejecutar. Se llama, ¿cómo se llama? Ejemplo pila. Ejemplo pila. Pila.py. Le damos ahí y fíjense. Bueno, acá lo único que vemos es el resultado del método mostrar, pero bueno, si esto sale es porque pudimos crear correctamente el objeto pila, pudimos agregarle los 3 valores, 300, 200 y 100, luego borramos. Al borrar no veo nada porque el método borrar no me muestra nada, pero al llamar nuevamente al método mostrar veo que en realidad ya no tengo nada para mostrar porque correctamente he accedido al contenido interno de la lista y pude hacer un borradito ahí. Bien, esto me sirve este ejemplo nos sirve un poquito para ejemplificar. Déjenme hacer una pequeña prueba. Acá. Antes de hacer esto, déjenme hacer lo siguiente. Voy a hacer pila 1. Punto datos. Esto es una lista, debería ser append. Punto, no sé, cualquier valor. Bueno, fíjense qué pasó acá. Yo agregué, y esto lo quería que quede bien claro, por eso lo hice. Fíjense que hice, tomé el objeto, pila 1, que está correctamente instanciado, ya lo vimos recién, porque primero anduvo bien el ejemplo, corre sin problemas. A partir de un objeto concreto, yo estoy intentando, y cuando digo que intento acceder desde afuera a un atributo interno de una pila, me estoy refiriendo a que desde un código que es externo a la definición de la clase, ¿no? O sea, el interior de un objeto o el interior de una clase es los métodos que estén definidos en su interior, justamente en su definición, en su declaración. Pero en este caso, en esta parte donde yo estoy intentando llamar a un método, a un atributo de una pila, estoy afuera, pues estoy en el programa principal. O incluso puedo estar en otra función, pero no estoy ejecutando código interno desde adentro de la clase. Es decir, acá estoy afuera de la pila, estoy intentando acceder a un atributo que ya dijimos es privado por estos guiones bajos que le puse acá. Entonces, si ese atributo es privado, yo estoy intentando acceder, sin autorización si se quiere, a la lista de datos y estoy intentando entrar por el costadito y agregarle un valor, digamos, haciendo trampa. Entonces, ¿qué pasa? El intérprete de Python dice, no, este atributo es privado, por lo tanto, no lo reconozco como parte del objeto, porque justamente es privado, yo no puedo acceder desde afuera. Y eso es justamente el mensaje de error que estamos viendo acá. Attribute error. Es un error en cuanto a que está referido a un atributo y me dice explícitamente pila, o sea la clase pila no tiene
un atributo llamado guión bajo datos. Y está bien que yo vea este error, porque es justamente lo que estoy queriendo lograr. Estoy intentando ocultar, proteger ciertos atributos para que no sean manipulables desde el exterior de la lista. Únicamente puedo acceder a los atributos privados utilizando algunos de los métodos públicos que sí tienen acceso a los atributos privados. ¿Por qué tienen acceso? Porque en su código fuentes, en las instrucciones de cada método, en la implementación de cada método, es interna, está dentro de la clase y por lo tanto sí tienen acceso a lo que es privado. O sea, la privacidad es solamente para fuera de la clase, pero internamente sí puedo trabajar con estos datos y es como deberíamos trabajar, digamos, en programas reales, ¿no? Ocultando los atributos y simplemente permitiendo su manipulación a través de métodos que son públicos. Esto es algo que en programación orientada a objetos se conoce como encapsulamiento. Yo puedo encapsular o puedo ocultar, proteger ciertos datos, ¿no es cierto? Y por lo tanto protejo el comportamiento, mejor dicho, el estado de un objeto, y solamente ese estado es manipulable a través de métodos previstos, métodos pensados para esa tarea. Bueno, este ejercicio continúa, hay una extensión que nos permite hacer una clase que hereda de pila, que implementa otras características más, pero bueno, eso lo dejo para subírselos al ejemplo, como decía, lo vamos a desarrollar, hacemos un paso a paso, y les subo el código final para que ustedes lo tengan como referencia, y también el de el animal y el perro que vimos primero, con el ejemplo de herencia. Bueno, y acá también vamos a trabajar con herencia, en una segunda versión que tengo por acá con otra clase que bueno, agrega otros valores, otros atributos, pero bueno, ya lo hacemos como les digo, se los termino después y se los subo. Bueno, eso quería que veamos hoy, herencia y encapsulamiento o encapsulación, y que nos quedemos con los conceptos básicos, y bueno, luego con práctica ya vamos a ir por supuesto, asentando todos estos conceptos que, bueno, espero que lo puedan aplicar en la solución de problemas, o por lo menos que les dé una primera referencia a este tema que es muy importante. Como les digo, la mayoría del software que ustedes pueden conseguir, ya sea de la librería estándar de Python o de los repositorios, por ejemplo, PyPy, que vimos la vez anterior, están implementados con este enfoque, con este paradigma, y no solo Python, sino también otras tecnologías, ¿no es cierto? JavaScript, PHP, trabajan muchísimo con esta forma de trabajar, ¿no es cierto? Descargar clases, importarlas, crear objetos y, bueno, manipularlos de esta manera. Esto que les decía yo de los atributos privados y los métodos públicos es una característica de todos los lenguajes, no es algo solamente de Python, ¿no? Es una cosa inherente, digamos, a la orientación a objetos, a la teoría de objetos. Bueno, lo dejamos acá ahora, después les subo los ejemplitos y ya trato de tener algunos enunciados o un práctico para mañana. Profe, Sí, disculpe, le hago una consulta como para quedar claro. sí, Entonces, bueno, usted después va a subir las notas al aula virtual y sí. el segundo examen, la segunda evaluación que vamos a tener es en relación a los trabajos prácticos que vamos resolviendo, defender esos trabajos prácticos, ¿verdad? Las preguntas que nos hagan ustedes. Claro, exactamente. O sea, ya les vamos a dar una consigna que ustedes van a tener que resolver, ¿no es cierto? Un enunciado, una consigna, que ustedes van a tener la posibilidad de desarrollarlo en su tiempo libre, con algo de tiempo. O sea, no es como un parcial que se tiene que sentar a hacer en el momento, y bueno, o sea, van a tener el tiempo para resolverlo, para poder equivocarse, para poder revisar los errores, y bueno, en cierta fecha se van a presentar con el trabajo, lo van a mostrar funcionando. Defenderlo es explicar cómo lo realizaron, y si de repente le hacemos alguna pregunta en relación al trabajo, en relación a cómo lo desarrollaron,
ustedes lo van a tener que saber explicar. Aclaro esto porque nos pasa todos los años, que vienen con código extraño que funciona, y no solamente en materia, en programación 3 también nos pasa bastante, que funciona, pero que el alumno no sabe defender, no sabe explicar por qué lo utilizó, si es que decidió hacerlo él, si es que no lo descargó por ahí, si es que se lo pasaron, o si no lo generó con alguna inteligencia artificial. Entonces, a ustedes lo pueden generar, es una herramienta que se utilizan. O sea, yo le digo, hágame una clase en Python que implemente una pila, y probablemente algo parecido a esto, y mucho mejor todavía. Pero ustedes lo van a tener que defender. Entonces, si no lo pueden defender en la presentación, vamos a entender o que lo copiaron, o que se los pasaron, o que de última lo descargaron de internet, o como sea, porque no está mal utilizar las herramientas, pero siempre y cuando lo hagan a conciencia. Así que eso, básicamente. Y por qué no también alguna preguntita de teoría, por ejemplo, ¿por qué este método está público y no está privado? ¿O por qué no creamos una clase más general que lo haga? ¿O por qué le damos de acá y no de allá? En fin. Y como les decía, si ustedes pueden profundizar un poquito en el uso de módulos, es decir, en el uso de software de terceros que se pueden descargar de por ahí, ¿no es cierto? O ya sea de las librerías estándar, que siempre les digo que traten de estudiar un poco más, porque hay muchísimas cosas que no vemos y que están ahí, en realidad, ya implementadas, ya solucionadas. Entonces, investiguen, estudien, y si lo pueden poner en práctica y explicar por qué lo usan, bueno, mucho mejor. Bueno, el tipo de programas que van a poder hacer son mucho más robustos, ¿no es cierto? Bien, muchas gracias, profesor. Bueno, de nada, nos estamos viendo. Hasta luego, que vaya bien. Hasta luego, profe. Hasta luego.